Voy. ¿Dónde estás? Hola. Está dormida. ¿Dónde estás, Noé? ¿Cómo? ¿La acabas de levantar No, de la te siesta? dormiste una siesta, Gordi. Sí, mal. ¿Dormiste En la una guardia. siesta? Estoy re dormida. No te conocemos. No me anda internet muy mal encima. Y no anda wifi. Pero bueno, voy a tratar de poder escuchar algo. Bien. En la República Internacional de Romero. Chau, apago la cámara porque estoy dormida. Bueno, dale. Entre que llora y se duerme, tiene los ojos. Ya vengo re bien, te estoy escuchando. Vengo re bien. Buenas, ¿cómo andan? Che, ahí les comento que la puse a grabar para después tenerla en YouTube. Buenísimo. Ah, buenísimo. Así que- Buenísimo, Seba, pues no sabíamos cómo hacer. Ah, yo lo grabo, lo grabo. Dale, buenísimo. Y nada, después lo subo y lo comparto ahí en el grupo. ¿Quién me bomba veneno? A mí no me pregunten, no. Acá le va a hablar. No. ¿Qué Marcelo? Una pestaña. ¿Cómo matamos? ¿La abogamos? ¿Quién es Erika? Erika, boludo. Eri. De Encina. Ah, dice. no, Erika encima. Erika, la primera de la noche. Pasa que yo aún no sé qué es. Sí, bueno, pero no conozco. Pero la pucha. Que no puede. Ya somos. Parece el exercicio. Hay 7 más. No. No, se compartí yo no. Nicolás no estaba acá. Claro, pero yo tengo casa. Fue volando. Ay, mira con el nene Camila también me mira un poco. Sí. Ya te dijiste, mira. ¿Me estás compartiendo eso? Ahí te dice compartir. Presentación. No, para. Dejar de compartir eso. Ahí se está mostrando. Sí, por eso. Voy a poner toda tu pantalla. No, qué lento que está. No, quédate, Ari. Bien, dale, de X. Avísennos si lo pueden ver. Anda medio lento, ¿vio? La cuestión. ¿Se ve? No, no se ve nada. Ufa. Ahí está cargando, ¿eh? Un segundito. ¿Ahí? ¿Sí? No, amiga. A ver. ¿No? Volver. No. ¿No se ve? No tenemos que ver. Bueno.
Ay, ¿por qué no estamos compartiendo? Sí, puse toda tu Puso pantalla. compartir. Bueno, una pestaña. Sí. Pasa que lo que tiene mano el Meet es que no puedo. ¿Ahí se ve? No, No puede ser. ahí sí. ¿Sí? Ahí. ¿Ahí sí? Sí, ahí se ve. Se ve la ventana completa, no en modo presentación. Sí, ahí pongo presentación. ¿Ahí va? Óptimo. Sí. Perfecto. Bueno, si quieren empezamos, ¿les parece? Por ahí tenemos que salir a aceptar a alguien más que entre. La idea de esto es unas clases que nos pidió María José, que empecemos a hacer actualizaciones de algunos temas. Y la idea era darlo para, por ahí más para médicos, pero está bueno que estén todo enfermería, así que por ahí si no entienden algo nos pueden ir preguntando, porque no pusimos como la fisiopatología bien de cada... sí, lo vamos a ir hablando, pero no para que si hay alguna duda les vayan surgiendo y pregunten sin problema. El tema que elegimos fue ventilación de alta frecuencia y fue principalmente porque tuvimos el paciente Cabrera autista, que creo que todos lo tuvimos durante su estadía acá, y tenemos el nuevo respirador, que la idea es empezar a formarnos un poco más y a adquirir más experiencia para poder utilizarlo de la mejor manera. Entonces, partimos de un caso clínico. Un segundito que acepto gente. Ay. No sé, ahí está. Ahí. Bien, partimos entonces del caso clínico de Bautista. Más que nada vamos a su última semana de vida, donde estuvo por ahí más complicado y con altos requerimientos de BAFO, de ventilación mecánica convencional, y todo lo que fue sucediendo y algunas cosas que fuimos anotando que escribimos en la historia clínica para ir reviendo, ¿no? Entonces, el día 1 del 7, Bautista ingresó a BAFO con volumen garantizado, que le pusieron un volumen garantizado de 4 mililitros por kilo, con una frecuencia respiratoria de 5 Hz, una MAP de 20 y un delta P de 40 y la FIO a 1. Con eso tuvimos un estado ácido base 744, 54, 36 de PCO2 y, no, perdón, de bicarbonato y 11 de exceso de bases. Ahora vamos a hablar un poquito de cuáles van a ser nuestros interrogantes, ¿no? De acuerdo a todo lo que fuimos haciendo. El día 2, Bautista presenta una desaturación llegando a 84-85% y la estrategia ventilatoria fue aumentar la frecuencia respiratoria a 7 como maniobra de reclutamiento según lo que escribimos en la historia clínica, teniendo una DSO2 de 860. Con eso obtenemos un gas de 7,36, 67 CO2, 48 bicarbonato y 11 excesos. Entonces, la estrategia fue disminuir nuevamente la frecuencia respiratoria a 5 y la MAP a 22, con el objetivo de tratar de bajar la PCO2. No queda claro, y es algo que nosotros vamos a tener que rever cada vez que pongamos un paciente en BAFO, es si estaba seteado para volumen garantizado o no. Y creemos que está en volumen garantizado porque la DSO2 bajó a 620. El día 3 del 7, Bautista sigue en BAFO con una frecuencia de 5, una MAP de 22, un delta P de 40 y una FIO de 1. Y tenemos un gas de 729, PCO2 de 88, 140 de PO2, 41 y 15. Ese día se interpreta como que el paciente tenía un atrapamiento aéreo por la radiografía, que tenía 10 a 9 espacios
el diafragma estaba a nivel del 19º costilla. Entonces se desciende la MAP a 20 y luego la descienden aún más a 17, logrando una PCO2 ahí de 75, un descenso poco, digamos. Ay, espera que no puedo pasar. Filmina. Ahí está. El día 4 del 7, el paciente sigue con bafo, con una frecuencia de 5, una MAP de 17, un delta P de 40 y la FIO de 1, y seguimos teniendo estado ácido bases que va aumentando cada vez más la PCO2 a 96, por lo cual la estrategia fue aumentar la MAP a 19. Acá este día también tenemos que tener en cuenta y evaluar un poco la hemodinamia de Bautista, porque manejaba presiones arteriales medias de 37 a 45, y fue un día que se le puso pseudoanalgesia, midazolam, fentanilo y becuronio, sin ningún inotrópico. Ahí Bautista tiene el peor de sus gases, digamos, 718, 130 de CO2, 42 de PO2, 48 de carbonato y 19 de excesos. La estrategia fue aumentar el delta P a 50 y pronarlo. Con eso mejora parcialmente la PCO2 llegando a 96. El día 5 se cambia la modalidad, el modo ventilatorio, y se pasa nuevamente a ventilación mecánica convencional con un setting de 39 pico, 10 de MAP, un TI de 0,4, 45 de frecuencia y la FIO que continuaba en 1. Ahí Bautista no tiene grandes cambios en su gasometría. Lo que sí pasó durante la madrugada es que su tensión arterial media fue entre 30 a 40 milímetros de mercurio. Y el día 6 recibimos al paciente con un gas de 715, 126 de PCO2, 26 de PO2, 43 y 14. Entonces, la estrategia fue pasarlo nuevamente a bafo, pero sin volumen garantizado, con una frecuencia respiratoria de 7, una MAP de 22, un delta P de 40 y una FIO de 1. Ahí, con una tensión arterial media de 29, empieza a gotear inotrópicos, que inicialmente se empezó con dopamina a 10 gamas, y luego se rotó a noradrenalina por mala respuesta a 0,2 gamas. Con el resultado del estado ácido base, lo que se hizo fue aumentar la MAP a 25 y la frecuencia respiratoria se descendió a 6. Ahí el DSO2, que lo podemos setear para que esté todo el tiempo en el respirador informándonoslo, llegó a 1030, ¿sí? Y se logra un estado ácido base de control de 736, 71 de PCO2, que bajó más de 50 puntos, 42 de PO2, aumentó un poco la PO2, o sea, mejoró la oxigenación, 39 de carbonato y 14 de excesos. Parece un chino, ¿no? Es difícil seguirnos, pero nuestros principales interrogantes para poder empezar a charlar es ¿cuál sería el volumen tidal que nosotros pretendemos tener en un paciente con bafo y con volumen garantizado seteado? ¿A qué llamamos también maniobras de reclutamiento? ¿Y qué parámetros son los que nosotros tenemos que modificar, ya sea para optimizar la oxigenación o para la ventilación? Y cómo eso influye y cambia cuando nosotros los ponemos en bafo convencional y en bafo con volumen garantizado, seteado. Cuando llamamos que el paciente tiene un atrapamiento aéreo, ¿cómo lo interpretamos en un paciente que está con bafo? Y cómo repercute tanto la hemodinamia y la hipotensión, a su vez también cómo repercute la sedación en la oxigenación del paciente. Así que para empezar, ahora habla Paulita, vamos a hacer un mini repaso de a qué llamamos y cómo definimos bafo y qué parámetros son los que utilizamos. ¿Voy yo? Bueno, en realidad voy a hacer una aclaración, hay un montón de enfermeras y enfermeros, así que lo que vamos a intentar mechar son un poco las
los parámetros que más nos interesan a nosotros tener registrados, que un poco cuando empezamos a repasar la historia de Bautista, hay cosas que no están registradas, no por culpa de ustedes, sino por culpa nuestra, que en realidad estamos empezando a usar estos parámetros y esta forma de ventilación. Hay muchas cosas que por ahí pasan desapercibidas o pasan de largo, cuando en realidad después, cuando vamos a controlar las cosas que hicimos, es importante. ¿Tengo que estar en la pantalla? Sí. Bueno, es importante después tenerlo para poder saber cómo nos manejamos y qué consecuencias tuvimos en el paciente a partir de los cambios que hicimos, ¿no? Entonces, bueno, para definir lo que es BAFO, es una modalidad de ventilación que lo que hace es intentar una ventilación adecuada usando volúmenes muy chiquitos, pero con frecuencias respiratorias suprafisiológicas. Que de ahí se deriva muchas veces lo que nos vinieron a preguntar cuando tienen el registro para poner frecuencia respiratoria, que nos decían, ¿cuánto pongo? ¿300? ¿Cuánto pongo? ¿600? ¿Cuánto pongo? Para que sepamos todos cómo se maneja la frecuencia respiratoria y qué es lo equiparable en el BAFO. Cuando nosotros tenemos un paciente en BAFO, la frecuencia la seteamos en Hertz en el respirador, ¿sí? Y cada Hertz equivale a 60 ciclos por minuto, comparables con lo que serían las respiraciones seteadas en un respirador convencional. O sea que si yo sé que si yo un paciente lo tengo puesto en un Hertz, que no va a suceder nunca, espero, lo voy a tener a 60. Aunque si yo los parámetros que voy a utilizar normalmente son entre 6 a 8 Hz o 10 Hz si es un prematuro, entonces ahí sí, por ejemplo, 10 Hz equivaldría a 600 respiraciones por minuto, ¿no? Como para aclarar ese tema que siempre fue una duda mientras estuvimos a Bautista ventilado, porque no es algo que esté en el respirador como para ver el parámetro una vez que lo tenemos seteado. Por otro lado, la respiración de alta frecuencia, la ventilación de alta frecuencia se suele utilizar con un carácter de protector pulmonar, porque al manejar menos volumen estidal, lo que intenta hacer es proteger más el pulmón de todas cuestiones que nosotros, por ejemplo, volutrauma, barotrauma, telectrauma, tratando de mantener un volumen pulmonar constante y no abriendo y cerrando el pulmón en cada respiración como lo hace la ventilación convencional. Y por otro lado, que se correlaciona mucho con todo lo que vengo diciendo de la protección pulmonar, el reclutamiento, lograr el mejor reclutamiento alveolar obteniendo un volumen pulmonar óptimo, que sería lo que estamos buscando en un paciente, que no podemos lograrlo, por ejemplo, una de las indicaciones ante el fracaso de la ventilación mecánica convencional, que ahora lo vamos a hablar, las indicaciones que tenemos para ingresar a un paciente a ventilación de alta frecuencia. En realidad, la ventilación de alta frecuencia es una ventilación relativamente nueva, o sea, la neonatología en sí es nueva, pero la ventilación de alta frecuencia es una estrategia nueva que en muchos países se está empezando a utilizar hace alrededor de entre 15 años más o menos. En algunos van mucho más adelantados que nosotros, como por ejemplo en España o en Estados Unidos y demás, utilizando ya con indicaciones mucho más, digamos, generales que lo que nosotros usamos. Hay pacientes que directamente entran a ventilación de alta frecuencia como una estrategia desde el inicio, o sea, desde que nace un bebito se ventila con alta frecuencia. Sería una indicación electiva de BAFO que nosotros en realidad por ahí no estamos tan acostumbrados a manejarla, pero sí, por ejemplo, una indicación electiva sería ante un escape aéreo, o sea, un paciente que tiene un neumotórax, nosotros sabemos que el BAFO le va a dar más protección a nivel pulmonar que la ventilación de alta frecuencia, que la ventilación convencional, por esto que decimos de la insuflación y la desinsuflación en cada respiración versus mantener siempre un volumen pulmonar constante con menores volúmenes en cada respiración. Eso sería una indicación, digamos, de lo que nosotros haríamos selectivamente poniendo un paciente en alta frecuencia. Asimismo, las hernias diafragmáticas congénitas, que por ahí nosotros... ¿Tuvimos un paciente una vez? Sí, una sola. Una sola vez, que no lo tuvimos en BAFO. O, por ejemplo, pacientes con hipertensión pulmonar persistente, que serían una indicación electiva de poner y ventilar ese paciente con BAFO, aunque también son pacientes que suelen fracasar a la ventilación mecánica convencional. Entonces, esa sería cuando ya no nos queda opción, cuando ya con la ventilación convencional vemos que tenemos presiones inspiratorias o presiones que ya van por encima de lo que nosotros estamos habituados o queremos utilizar en un paciente y tiene mucho riesgo de daño, elegimos entonces la ventilación de alta frecuencia. Sí. Y acá lo que pusimos sería cuáles son los criterios de fracaso en un paciente que está ventilado por ventilación convencional, que sería, por ejemplo,
bueno, va variando según el peso, ¿no? Pero con presiones medias de la vía aérea, mayores de 10 en menores de 1000, entre 1000 y 1500 mayores de 12, y entre mayores de 1500 de 15. Si nosotros en realidad lo pasamos a lo que sería lo que vemos en el respirador en presiones inspiratorias, hablaríamos de presiones mayores de 20, 24 a 28, que está mal puesto, o mayores a 28, según el peso. Y después hay otro parámetro que nosotros podemos valorar, que es el resultado de una fórmula, que es la que está ahí abajo, que es la presión media de la vía aérea por la fracción inspirada de oxígeno que tiene el paciente en el momento de la evaluación, sobre la presión arterial de oxígeno, que lo sacamos de una gasometría arterial, ¿no? Obviamente, por 100, que es el índice de oxigenación. Si ese índice de oxigenación es mayor a 15, en los pacientes menores de 1500, tiene indicación de alta frecuencia, y si es mayor a 20, en los mayores de 1500, tiene indicación de alta frecuencia. Esto varía según la bibliografía. Hay bibliografía que dice que con mayor de 16, por ejemplo, en pacientes hipertensos pulmonares, todos tendrían indicación de entrar en ventilación de alta frecuencia. Pero bueno, en realidad quisimos redondear con números como para que quede un parámetro fijo, y después, bueno, hay obviamente variaciones de poco rango, pero hay. Quisimos poner acá los parámetros de ingreso a la ventilación de alta frecuencia, cómo nos manejamos cuando tenemos que pasar a un paciente de convencional a alta frecuencia. Ahí pusimos que la MAP, o sea, nosotros cuando ingresamos un paciente a BAFO, hablando de BAFO habitual, lo que nosotros seteamos en un respirador cuando entramos un paciente a alta frecuencia es la MAP, la frecuencia en Hertz, el delta P, el oxígeno que le vamos a dar, la fracción inspirada de oxígeno, y el IE, que en el caso de nuestro respirador, el que tenemos acá, porque es un respirador de último modelo y uno que está muy bueno, podemos modificar el IE, que es la fracción o sea, del ciclo respiratorio, cuánto corresponde a la inspiración y cuánto corresponde a la expiración. Para ingresar el paciente a alta frecuencia, lo que deberíamos tener en cuenta es que si es un paciente que falló en la ventilación convencional, tenemos que ingresarlo con una presión media de la vía aérea 2 puntos por encima de lo que veníamos manejando en convencional. Siempre y cuando el criterio de ingreso de nuestro paciente a ventilación de alta frecuencia no sea una fuga de aire, porque si nosotros queremos proteger un pulmón, no le vamos a poner mucho más MAP si estamos sabiendo que ya tiene una fuga aérea. Entonces vamos a intentar que con la misma MAP y modificando los otros parámetros que el BAFO nos permite modificar, podamos mejorar ese paciente sin subir la presión media de esa vía aérea, que es la que inflaría el pulmón hasta cierto nivel, ¿no? Aclaro para por ahí, no sé si se entiende. Lo que no se entienda, si alguno quiere preguntar, me lo van preguntando. ¿Saben lo que es la MAP? Claro, por eso no sé. Así que bueno, para setear lo que es la frecuencia, depende del peso del paciente también. Entonces, para mantener un estándar más o menos general, para el recién nacido de término, setearíamos una frecuencia entre 6 y 8 Hz, y para los pretérminos entre 8 a 10 Hz. Esto también varía mucho según la bibliografía. Hay algunos que hablan de frecuencias de hasta 15 Hz para los prematuros, así que eso sí es muy variable. Pero bueno, para tener un estándar de cómo entrar el paciente a la ventilación, elegimos estos nosotros. Obviamente después muy modificable según la gasometría del paciente. Después el delta P, que en realidad tiene que ver con la vibración del bebé. O sea, siempre que nosotros vemos a un paciente en alta frecuencia, vemos una vibración que es la que genera el respirador sobre el paciente, por estas ondas de alta, o sea, la cantidad de frecuencia que manda por minuto, y eso se representa en el delta P. Nosotros, de la bibliografía que leímos, la mayoría decide iniciar en 20, ir valorando la vibración, va a variar mucho, obviamente, según el peso del paciente. La idea es que la vibración llegue hasta la raíz de los miembros para lograr una ventilación adecuada. Y esto por ahí, para los enfermeros, es importante que cuando por ejemplo, al inicio del turno, ustedes tengan idea de cómo es la vibración que tiene ese paciente, porque si el paciente, por ejemplo, necesita una aspiración, seguramente lo primero que vayan a notar es que la vibración no es la misma. Entonces, cuando ustedes noten, más allá de que el chico probablemente empiece a tener respiraciones espontáneas por encima del respirador y demás, que son las cosas que vimos con Bautista, porque además era re difícil de dormir, el delta P es lo que a ustedes les va a marcar esa vibración. Si el chico deja de vibrar adecuadamente sin haber nosotros modificado el delta P, lo más probable es que necesite una aspiración en primer término, ¿no? Si no es que se le tapó el tubo, hay que cambiarlo. Vamos a tener otros parámetros para valorar eso, que lo vamos a ver más adelante. Después, el oxígeno vamos a manejar como inicio el mismo que manejamos en ventilación convencional, y el IE por convención vamos a elegir una relación 1-2, que sería un 33% para la inspiración y el resto para la expiración,
que como dije, lo permiten modificar los últimos respiradores, que en el caso que tenemos acá lo permite modificar, pero los respiradores anteriores de bafo no lo permiten, así como tampoco permiten usar el volumen garantizado, que después vamos a hacer un comentario. Y el volumen tidal lo pusimos ahí, que en realidad nosotros en un bafo habitual, digamos, sin ser volumen garantizado, no lo podemos setear, pero sí lo vamos a obtener como respuesta a todos los otros parámetros. El objetivo de volumen tidal en un paciente en alta frecuencia es entre 1,5 a 3 mililitros kilo. Eso es lo que dice la mayoría de la bibliografía, pero, o sea, lo que se hablaba en un principio era entre 1 a 2. Pero lo que vimos, sumando las diferentes cosas que leímos, es que de 1,5 a 3 sería lo que sería aceptable. Después vamos a volver sobre estos gráficos porque si no es mucha información. ¿Todos entienden lo que es volumen garantizado en bafo? No sé, por ahí las chicas de enfermería. Los No términos sé. también, MAP, delta P, no sé, ¿Eso lo entienden o quieren que ¿Me suena? hagamos alguna aclaración de eso. aclaración? Seguimos. 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 Por ahí es como un poco apuntada más a los criterios que tienen que ver con la ventilación y es muy específico, pero yo igual voy a ir tirando las cosas que me interesa que la enfermería haga más hincapié en el control de estos pacientes, porque o sea, somos un equipo sumamente importante que todos estemos hablando más o menos de lo mismo, y aunque por ahí no se entiendan los conceptos que nosotros hablamos de por ahí muy específico de PCO2 y de qué parámetros modificar, que tampoco es necesario que por ahí se entienda todo, sí es muy importante para nosotros la valoración de la monitorización del paciente, que lleva a que después nosotros podamos tener las conductas adecuadas en el momento de modificarlo. Así que, nada, voy a ir. Si a ustedes se les ocurre algo que yo no esté diciendo, me preguntan. Y si no, y si a mis mismos compañeros se les ocurre algo importante para recalcar, también. Bueno, entonces, siguiendo con los parámetros que manejamos en la ventilación de alta frecuencia. Lo bueno, pongámosle, entre comillas, que tiene la alta frecuencia, es que nosotros podemos separar la oxigenación de la ventilación. O sea, podemos manejar estos parámetros totalmente por separado para lograr mejor oxigenación o mejor ventilación. Después se mezcla todo un poco, porque la realidad es esa, pero bueno. Para manejar la oxigenación... La diferencia entre oxigenación habla de mejorar la PO2 arterial, o sea, la fracción que tiene de oxígeno arterial, y la ventilación es mejorar la PCO2, ¿sí? Por eso después cuando volvamos sobre el caso, vamos a repasar en base a eso qué conductas se tomaron. Entonces, por un lado, para modificar lo que es oxigenación, nosotros vamos a contar con dos parámetros, fundamentalmente, en el respirador, que son la presión media de la vía aérea, que aclaro lo que es la presión con la cual el pulmón se infla, ¿no? Y se mantiene inflado, por las dudas, para los que no me entiendan. Y el oxígeno, que bueno, es directamente proporcional, sube la fracción inspirada y si el paciente responde adecuadamente, debería subir la saturación de oxígeno. Pusimos estabilidad hemodinámica, ¿por qué? Porque obviamente que si nosotros tenemos un paciente que no tiene una buena perfusión, tanto a nivel pulmonar como a nivel sistémico, no vamos a lograr nunca una mejoría de la oxigenación. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque el transporte de oxígeno se da a partir de un buen gasto cardíaco. Entonces, si nosotros no tenemos una perfusión adecuada, no vamos a... ahí vamos, Pau, a eso. No vamos a lograr que el chico pueda oxigenar bien sus órganos, ¿no es cierto? Entonces, por eso lo nombramos ahí. Y para manejar la ventilación, tenemos como parámetros a modificar el delta P, la frecuencia respiratoria, que acordémonos que siempre es en Hertz, y la relación entre inspiración y expiración. Que como dije, no todos los respiradores nos dejan, los de alta frecuencia, modificarlo, pero el que tenemos en el servicio sí, nosotros ingresaríamos a un paciente con 1,2 como convención, pero si el paciente tiene una CO2 elevada y nosotros queremos lograr lavar más esa CO2, o sea, lograr mayor ventilación, podemos pasarlo a una relación 1:1 para lograr mejor ventilación. Que parece loco porque uno piensa que cuanto más expire el paciente, más CO2 va a eliminar, pero los trabajos de investigación que se han hecho a partir de pacientes ventilados en bafo dicen que
se logra mejor ventilación aumentando la fracción inspiratoria del ciclo respiratorio que manteniéndola en un 33% como se hacía en el primer momento cuando no se podía modificar. Por eso mejoraron los equipos, ¿no? Sí. Después, esto por ahí es lo que voy a hacer más hincapié también las chicas los chicos, porque quiero tomarse por ahí, de enfermería. No sé si está cambiando. Bueno, para monitorizar el paciente que nosotros ingresamos abajo, deberíamos tener una radiografía de tórax y un estado ácido base dentro de la primera hora, primeras 2 horas que lo ingresamos a alta frecuencia para ver cómo obviamente nuestros cambios repercuten en ese paciente. Si nosotros creemos que nuestro paciente tiene un volumen pulmonar óptimo a partir de haberlo ingresado en alta frecuencia, obviamente lo tenemos que controlar con una radiografía que donde nosotros vemos el volumen pulmonar y obviamente contar hasta dónde llega el diafragma para saber cuántos espacios pulmonares estamos ventilando, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros tenemos el diafragma a nivel de la novena costilla, sería un volumen pulmonar que nosotros definimos como óptimo. Si nosotros tenemos un volumen pulmonar que va más allá de la novena costilla, corremos el riesgo de esta, que se llama hiperinsuflación o atrapamiento aéreo, que en un momento del caso clínico lo nombramos, que eso lo que va a llevar es, cuando nosotros aumentamos mucho el volumen a nivel pulmonar, obviamente que en una misma caja torácica, que es una caja comprimida por huesos, lo que se va a comprimir un poco es el mediastino, ¿no? Que tiene el corazón, así que el gasto cardíaco se va a ver afectado en primer lugar por ese atrapamiento aéreo. Y en segundo lugar, se van a comprimir también los vasos que están a nivel de los capilares alveolares. Por lo tanto, nosotros vamos a lograr mucho aire en el pulmón, pero ese aire no va a poder pasar a los vasos porque lo tenemos comprimidos de tanta insuflación que tenemos. Por lo tanto, va a repercutir negativamente tanto sobre la ventilación como sobre la oxigenación. O sea, ninguna de las dos cosas, el intercambio gaseoso no se va a poder producir. Eso con respecto a la radiografía. Después el estado ácido base, obviamente que nos va a servir para nosotros modificar en base a lo que es PO2 y PCO2, los parámetros que ya vimos sobre oxigenación y ventilación. Los signos vitales, que ahí es donde tenemos a nuestros aliados, toda la enfermería, para estar registrando los diferentes cambios de signos vitales durante toda la evolución de los chicos durante los días, que vayan transcurriendo mientras estén en alta frecuencia. Fundamentalmente, saturometría, que es un parámetro que en realidad deberíamos lograr modificar rápidamente cuando nosotros buscamos una MAP óptima. Generalmente cuando nosotros entramos en un paciente en alta frecuencia, se habla de MAP óptima logrando un nivel de saturometría normal, o por lo menos un poco mejor que el que teníamos en convencional, que eso lo logramos aumentando la presión de la vía aérea, o sea, la presión media de la vía aérea, o sea, la MAP. Cuando nosotros entramos a un paciente en alta frecuencia y no logramos una saturometría mejor que la anterior, habiendo puesto 2 puntos de MAP por encima de la presión que teníamos en convencional, estaríamos autorizados, digamos, si lo queremos decir, a subir la MAP hasta 5 o 6 puntos para lograr una mejoría en la saturometría. ¿Cómo se explica esto? Vamos directamente a la fisiología pulmonar y a la presión crítica de apertura y a la presión crítica de cierre de lo que es el pulmón de nuestros pacientes. Nosotros sabemos que la presión crítica de apertura es mucho más alta que la presión de cierre. Por lo tanto, si nosotros tenemos un pulmón que no se está ventilando de la manera óptima, nosotros queremos lograr que eso se abra, por hablar así mal y pronto, tenemos que aumentar esa presión de la vía aérea a una MAP tal vez que sea suprafisiológica o sobre de la que necesita nuestro paciente. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque si nosotros, por ejemplo, para lograr una mejoría en la saturación de nuestro bebé, cuando ingresamos la ventilación, necesitamos una MAP de, por darles un ejemplo, 20 o 22, para hablar de un paciente así chiquito, tal vez a los 30 minutos de haber ingresado a BAFO, ese paciente no necesite 22. ¿Por qué? Porque nosotros ya hayamos reclutado en ese momento todos los alvéolos que teníamos en convencional, por ejemplo, que no estaban siendo ventilados, y después el paciente con un 20 en vez de un 22, tal vez mantenga ese volumen pulmonar. Entonces, el riesgo que nosotros corremos cuando ingresamos un paciente y le ponemos una MAP supra o por encima de lo que el paciente necesita, es que después con el tiempo, si nosotros no tenemos un control de eso, entremos en la sobredistensión pulmonar o en el atrapamiento aéreo y que sea contraproducente la estrategia que estamos utilizando. Y la TA, que tiene mucho que ver con esto, que ya lo expliqué, creo, ¿no? Me estoy repitiendo un poquito, así que no lo voy a volver a decir, ¿sí? Y después, un parámetro que nosotros tenemos en nuestro respirador, que está muy bueno, es el delta de CO2, que si no aparece en la pantalla, se puede configurar. Eso hay que elegirlo, como se eligen todos los parámetros, para que el respirador lo muestre.
va a funcionar solamente cuando tiene el sensor de flujo proximal conectado al paciente. Y el delta de CO2, ¿qué significa? Es lo que nosotros lavamos de CO2 mientras que el paciente está conectado a ese respirador. Entonces, si el delta de CO2 es 800, el paciente va a lavar más CO2 que si el delta de CO2 es 600. O sea, eso es directamente proporcional. A mayor delta de CO2, mayor CO2 está lavando el paciente. O sea, cuando yo subo cuando el delta de CO2 sube, porque sube solo a raíz de lo que yo modifico en el respirador, o si yo aspiro al paciente, la presión de dióxido de carbono en mi paciente va a mejorar. O sea, si yo tengo una presión de 70 en el gas, que quiero mejorar porque quiero tener 50, por ejemplo, yo tengo que lograr que ese delta de CO2, si está en 600, suba, de alguna manera. No sé, veré. Si le subo los parámetros, por ahí necesita aspiración, porque esto es sumamente importante más que nada para la enfermería también, porque es un parámetro que es muy sensible a las obstrucciones que haya en el tubo. O sea, si un paciente junta secreciones, más allá de que la vibración, que es un parámetro totalmente subjetivo, nosotros nos podamos dar cuenta o no de que suceda, de que vibre menos, el delta de CO2 va a bajar, porque la cantidad de CO2 que lava ese bebé, si no le está llegando bien el aire al pulmón, va a ser menor. Entonces eso es algo que ustedes tienen que estar sumamente atentos y tiene que quedar en el registro y tiene que ser un parámetro que a ustedes les llame la atención, porque es el primero que se va a afectar. Antes de que el chico deje de vibrar, se va a modificar el delta de CO2. Si el bebé maneja un delta de CO2 de 800 y de repente pasa a 600, algo pasó. Tiene un moco, se posicionó mal, algo pasa. Hay que lograr que ese delta de CO2 sea el mismo que el que tenían cuando iniciaron la guardia, si es que los parámetros, obviamente, del respirador no se modificaron. Y otra cosa muy importante para todos es que el delta de CO2 no hay un valor normal, digamos. No es que un bebé va a tener, podemos decir, valor normal para el bebé de menos de 1500 es 800, para el de más de 1500 es 1200. O sea, la realidad es que el delta de CO2 nosotros vamos a ir viendo cuál es el óptimo para cada paciente en base a los controles que le vayamos haciendo. En el momento donde yo llegue a un estado ácido base con una presión de dióxido de carbono que sea la que yo quiero, o sea, por ejemplo, ya que dijimos 50, si yo en ese momento que le saqué el gas, sé que el bebé tenía en el respirador 860 de CO2, de delta de CO2, yo sé que ese de CO2 es el que yo quiero para mi paciente. Por lo tanto, Bautista, vamos a poner un ejemplo, con un delta de CO2 de 600, de 860, manejaba 50 de PCO2 en el gas, ese va a ser el objetivo de delta de CO2 que yo voy a buscar en mi bebé durante el tiempo que esté de guardia, digamos, y yo ya sé que ese es el parámetro que manejo. No sé si se entendió. Esto me gustaría que me respondan si se entendió. Porque si no, siento que estoy hablando sola. No, Sí, sí, Pau, se reentendió, clarísimo. se entendió, ¿Se Pau. entendió? Sí, sí. Perfecto. Bueno. Esto es súper importante ahora lo que vamos Y esto a decir. es ya chino básico, porque a partir de este momento, todo lo que hemos vivido hasta ahora cambiará. No, en realidad es complejo porque al utilizar un modo específico de la ventilación de alta frecuencia, hay un par de parámetros que tenemos que apreciar de manera distinta y manejar de manera distinta. Que creo que eso nos llevó Yo un lo que poco quiero a dejar en confusión. claro que el bafo, cuando decimos volumen garantizado, lo que hace el aparato es, nosotros le seteamos qué cantidad de volumen queremos que el paciente reciba por kilo y eso no se va a modificar, ¿sí? O sea, ese parámetro lo mantenemos fijo. Y como dijimos, en bafo con volumen garantizado es más o menos entre 1,5 hasta 3, diría, o hasta 2 mililitros kilo. O sea, si yo tengo un paciente que pesa 2, ¿sí? A lo sumo voy a setear 4 mililitros kilo, ¿sí? Y ese sería el volumen tidal que en bafo con volumen garantizado va a quedar fijo, ¿sí? No sé si querés seguir. Esta es la fórmula de DCO2, ¿sí? Que DCO2 es volumen tidal al cuadrado por frecuencia respiratoria, ¿sí? En el caso de la bafo convencional, el volumen tidal va a ir modificándose de acuerdo a las modificaciones de los parámetros que nosotros hagamos, ¿sí? Y en el caso del bafo con volumen garantizado seteado, el volumen tidal va a quedar fijo, ¿sí? ¿Sí? Sí, vuelvo. Esto es importante lo que dice Vicky, porque primero fíjense qué importante es que el delta de CO2, ¿no? Es como sumamente
fundamental que entendamos este concepto que dice Vicky sobre la fijación de uno de los... Nosotros sabemos por matemáticas básicas que dos productos en una multiplicación, si los dos suben, me van a dar un producto más alto. Si los dos bajan, me van a dar un producto más bajo. Si uno sube y uno baja, dependiendo de cuánto sube y cuánto baja cada uno, nos va a dar un producto X, ¿no? Entonces, para hablar de esto, yo quiero volver un cachito sobre los gráficos que teníamos antes. Estos. Nosotros en ventilación de alta frecuencia, sin volumen garantizado, sabemos que manejamos MAP, frecuencia, delta P, IE, ponele, y el oxígeno. ¿Sobre qué parámetro me voy a centrar ahora? Un poco sobre, más que nada, la frecuencia y el delta P. El delta P es el que marca la cantidad de vibraciones por minuto que tenga ese paciente, ¿no? Entonces, nosotros vamos a basarnos el delta P en esto, ¿no? La amplitud que tiene... ¿Se ve la flecha? Sí. La amplitud que tiene esta curva, ¿no? Todo lo que queda sombreado, todo lo que queda celeste es nuestra MAP, o sea, la presión que tiene la vía aérea adentro. Si nosotros... Claro, perdón, el tidal, perdón, estoy mal yo. El volumen tidal, que es lo que nosotros movemos de aire adentro del pulmón de nuestro paciente, ¿no? Entonces, si nosotros aumentamos esta amplitud, si nosotros hacemos cada vez más grande esto, cada vez más va a ser lo celeste, ¿sí? En cambio, en lo que es la frecuencia, nosotros lo que hacemos es modificar cuánto se abre esto. O sea, cuando nosotros hablamos de frecuencia en bajo, bueno, por ahí algo que les sirve, se maneja como si fuese un pistón de un auto, digamos. Cuanto más frecuencia le damos, más rápido se mueve ese pistón, ¿sí? Entonces, menos tiempo le dejamos para ir y volver. Si nosotros le disminuimos la frecuencia a ese pistón, o sea, se mueve más lento, lo que hace es esto, ¿no? Disminuye la frecuencia y nuestro volumen tidal, o sea, el área sombreada, aumenta. Entonces, nosotros tenemos que saber que en ventilación de alta frecuencia, sin volumen garantizado, o sea, la que utilizaríamos habitualmente, aumentando el delta P, o sea, aumentando la amplitud, aumentamos el tidal. Por lo tanto, la ventilación debería mejorar. Y también disminuyendo la frecuencia, o sea, dejando que pase más volumen tidal entre una vibración y la otra, también mejoraríamos la ventilación, ¿sí? Entonces, son parámetros que se modifican en base a lo que nosotros tengamos de PCO2 de nuestro paciente, se intentando mejorar la ventilación. En cambio, si nosotros entonces... ¿Eso se entendió entonces? Porque es fundamental para que entiendan las diferencias en los cambios. ¿Se comprende Sí. por ahí? ¿Sí? Bien, entonces, nosotros sabemos que el delta de CO2, o sea, la ventilación de nuestro paciente, nosotros, este parámetro en convencional, en BAFO sin garantizado no lo modificamos, pero sí modificamos este. ¿Qué hacemos con la frecuencia? Que esto parece un poco raro. En la frecuencia, para mejorar la ventilación, la bajamos en la que no tiene volumen garantizado. Pero ¿qué pasa? Como nos aumenta el volumen tidal y este factor está al cuadrado, este factor aumenta exponencialmente con respecto a este descenso. O sea, si yo desciendo 1 este va a aumentar y al cuadrado. Por lo tanto, al final de cuentas, la ventilación va a mejorar. ¿Se entiende? Es que si no está el gráfico. Ahí en el gráfico tenemos las diferencias que hace el volumen cuando ponemos volumen garantizado y cuando no ponemos volumen garantizado. Cuando nosotros tenemos apagado el volumen garantizado es lo que explicaba Pau. A medida que nosotros aumentamos la frecuencia, ¿sí? El volumen tidal mejora exponencialmente porque está al cuadrado y la DCO2 va a ir aumentando, ¿sí? Pero cuando nosotros seteamos, cuando ponemos volumen garantizado y nosotros hacemos que este factor quede fijo, siempre va a ser lo mismo. Entonces, la frecuencia, nosotros lo que tenemos que hacer es la inversa, aumentar la frecuencia respiratoria si quiero mejorar la DCO2. O sea, es completamente distinto. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros aumentamos la frecuencia respiratoria en volumen garantizado, ¿sí? Lo que hacemos es ir disminuyendo la cantidad de CO2 que lava. Perdón. Ir aumentando la cantidad de CO2 que lava, ¿sí?
¿Repasamos? Sí, creo que los mezclé. Entonces, básicamente, lo que nosotros tenemos que saber es que en bafo con volumen garantizado inhabilitamos este factor, que es el fundamental para nosotros saber qué hacer con la frecuencia. Si nosotros tenemos este factor solo en 2, por ejemplo, para dar un ejemplo, 2, 2, 2, si yo aumento la frecuencia, obviamente que la ventilación del paciente va a mejorar, el delta de CO2 va a aumentar. Entonces, por ejemplo, yo cuando tengo el volumen garantizado prendido, que está en negro, si yo aumento la frecuencia, aumenta el delta de CO2. Obviamente que llega a un límite, porque yo tengo un límite donde el paciente ya va a tener todo lo que hablamos de atrapamiento aéreo y demás, porque aumenta el TIDA, hasta que llega un momento que el pulmón obviamente tiene una capacidad que tiene un punto máximo, y eso es obviamente importante reconocerlo. Pero bueno, lo importante es esto, o sea, para mnemotecnia así como general, cuando yo pongo volumen garantizado, la frecuencia respiratoria se maneja igual que en el convencional. O sea, si yo tengo volumen garantizado al paciente, quiero lavar más CO2, subo frecuencia. Si lavo un montón y tengo 20 de CO2 en el gas, bajo frecuencia. ¿Se entiende? Y para repasar los parámetros que nosotros manejamos en un volumen garantizado, en un paciente con volumen garantizado, podemos seguir modificando la MAP, que tiene que ver con la oxigenación, podemos seguir modificando el oxígeno, que tiene que ver con la oxigenación, obviamente la estabilidad hemodinámica siempre es fundamental, y para la ventilación, acá nos cambia, porque cuando nosotros ponemos en volumen garantizado a un paciente, perdemos la posibilidad, no se puede todo, de manejar el delta P. O sea, el delta P va a ser un valor consecuente de lo que nosotros pongamos de los otros parámetros. Así como en la ventilación de alta frecuencia sin volumen garantizado, el volumen tidal es consecuente de lo que nosotros usamos como parámetros, delta P, MAP, IE, frecuencia, en el bafo con volumen garantizado no podemos manejar el delta P y es consecuencia de lo que nosotros seteemos, ¿sí? Entonces, para manejar la ventilación, lo que yo puedo hacer en un paciente es, o, como dijimos, si el chico se hiperventiló, bajar la frecuencia, o bajar el volumen garantizado que quiero, pues yo por ahí lo tengo seteado a 3 por kilo y de repente lo puedo poner a 2 por kilo, ¿sí? Y también modificar el IE, que ya dijimos que una relación 1-2 va a tener menos ventilación que una relación 1-1, ¿sí? O sea, 1-1 va a lavar más CO2. ¿Se entendió un poco? Por ahí un poco China, lo podemos volver a repasar, después escuchando de nuevo la clase, lo podemos volver a repasar en otro momento si quieren. Pero bueno. Bueno, esto lo pusimos porque había que ponerlo, en realidad no era el objetivo de la clase hablar de retirada de bajos, pero bueno, mejoría obviamente clínica radiológica, teniendo una fracción inspirada de oxígeno menor a 0,4. La MAP muy discutible porque depende mucho del peso del paciente y del volumen pulmonar del chico que estemos ventilando, pero entre 8 y 10 sería un valor que obviamente tenemos, si lo vamos a comparar con un pico, sería un pico de 24, ya lo sacamos a convencional y lo pasamos en convencional, que somos todos más felices y contentos. Sí, igualmente está descrito que de bafo se puede retirar directamente a CPAP, no es necesario pasar a convencional. Claro, no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados, pero en realidad es una modalidad ventilatoria como ventilación mecánica convencional. O sea, podríamos directamente pasarlo a CPAP nasal. Yo quiero ver... listo, terminaba. Dejamos bibliografía, que mucha de la bibliografía que manejamos es de la Sociedad Española de Pediatría, porque la verdad que ellos lo manejan muy bien y la realidad es que ellos ya usan, por ejemplo, en el Marañón, en Madrid, que está Sánchez Luna, que los que lo conocen yo soy bastante fan, ellos manejan en la alta frecuencia desde el inicio, o sea, pasan surfactante en alta frecuencia a los prematuros y lo mantienen en alta frecuencia con volumen garantizado, haciendo canguro con la mamá, y está todo óptimo y de ahí se sacan a CPAP, los que necesitan, ¿no? Porque la mayoría necesitan ventilarse. Después pusimos ese artículo que habla del delta de CO2, con la intención de que la gente que lo empezó a usar quisiera buscar un valor normal, que era lo que hablábamos, o determinar un valor normal por kilo para poder tener algo como un idioma básico en el que hablar todos y entendernos todos, pero la verdad que no lo pudieron determinar. Dicen que la conclusión es que se necesitan más estudios para poder determinarlo, que no saben si lo van a poder determinar o no, y que en realidad la mejor manera de utilizarlo es la que hablamos ya, que es en base a cada paciente, en base a la gasometría y los parámetros, individualizarlo, digamos. Y eso que está ahí abajo es la clase que nos pasó Sole hace un tiempo sobre Sánchez Luna, que en realidad sobre Sánchez Luna, no, de Sánchez Luna sobre BAFO,
que habla un poco, muy rápido, bastante rápido, sobre esto de utilizar el volumen garantizado, qué beneficios tiene sobre utilizar el bafo sin volumen garantizado. Y por ahí ¿Están volvés. agotados? A ver, poneme la gente. Yo estoy aburrida que estoy hablando, así que imagino del otro lado. Es un No, por ahí. bodrio. La En idea realidad, nosotros lo que queríamos a partir de esto y a raíz de esto es repasar un poco. Bafo no es fácil de usar, no es fácil de empezar a usar de la nada, no es fácil para cuando no estás acostumbrado y de repente aparece un paciente cada tanto. La realidad es que uno va teniendo más práctica a medida que lo va viendo y que lo va usando, y eso es así con todo. Pero por eso mismo yo creo que hay que estar muy atentos a cómo manejamos las cuestiones cuando estamos utilizando algo a lo que no estamos acostumbrados. Entonces, repasando un poco otra vez sobre el caso clínico y las conductas que fuimos tomando, por ejemplo, el 1 de 7 que se pone en volumen garantizado a 4 mililitros por kilo. Es un volumen un tanto alto. ¿Por qué? Yo pregunté un poco cómo fue esto de pasarlo a volumen garantizado, ¿por qué hacemos esto si no estamos acostumbrados? Bueno, y lo que me respondieron la gente que estaba ese día fue que lo que fueron haciendo es, claro, el chico estaba con un setting que tenía delta P de 40, ¿no? Y con una MAP de 20. Entonces quisieron usar el volumen garantizado, lo que hicieron fue subir el volumen garantizado hasta obtener un delta P similar al que tenía el chico sin usar el volumen garantizado. Entonces le llevó a tener un volumen garantizado de 4, porque claro, Bautista tenía el pulmón hecho bolsa, entonces necesitó un volumen mucho más alto del que nosotros hubiésemos quedado un paciente normalmente, porque su pulmón era un desastre, ¿no? Entonces, no debería usarse de esa manera, pero esa sería la explicación de por qué se llevó un volumen tan alto, que no deberíamos usar, ¿no es cierto? Porque básicamente el bafo es para usar volúmenes pequeños, si vamos a usar cualquier volumen, pasamos a convencional. Y después, con el tema de las maniobras de reclutamiento, si nosotros tenemos un paciente que nos llaman porque está ventilado en bafo y desatura, la primera maniobra de reclutamiento que nosotros vamos a hacer, ¿cuál sería si nosotros tenemos que modificar la oxigenación? ¿Alguien? Aumentar un poquito la MAP. Claro, bueno, entonces, FIO, por un lado, y MAP. Nosotros a Bautista lo teníamos con una FIO de 100, y ya estamos. Y bueno, como dice Ani, obviamente aumentar la MAP. ¿Cuánto la aumentamos? 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, no va a pasar nada, ¿sí? Siempre y cuando nosotros estemos muy atentos a que esa MAP que nosotros pusimos para reclutar al paciente no sea la que quede durante 48 horas, porque probablemente nos lleve el atrapamiento aéreo y nos juegue en contra, ¿no es cierto? Entonces, esa sería una estrategia de reclutamiento la más adecuada para un chico que empieza a desaturar estando en bafo. Obviamente que si el chico desatura estando en bafo y nosotros le subimos la MAP a 55, pero el chico tiene el tubo con un moco que no le sacamos, tampoco va a mejorar, ¿no es cierto? Así que, bueno, básicamente las cosas van en orden, o sea, primero la permeabilidad del tubo, después pensamos en que se colapsó algo del pulmón. Y en este caso también es muy importante lo que la enfermería nos diga, porque no es lo mismo que la enfermera o el enfermero que está atendiendo al paciente, cuando yo lo voy a ver porque desatura, me diga, de la nada empezó a desaturar, a que me diga, mira, justo yo le cambié la sábana, o justo yo le puse esto, o justo yo lo terminé de aspirar, o justo se me desconectó la aspiración cerrada y empezó a desaturar y no se recupera. O sea, para nosotros ese tipo de información es sumamente importante, ¿sí? Entonces, por eso, tener en cuenta qué es lo que nos dicen en el momento que nos llaman es importante. No es lo mismo que un chico se haya desreclutado porque se desconectó un rato el sensor, o porque se abrió la aspiración, o porque se corrió y porque se movió el bebé, a que sea por un moco que se haya justo corrido y que haya tapado del todo un tubo que por ahí venía semitapado, ¿sí? Y después tenemos este gas que, si vemos, fue empeorando. La PCO2 de 54 pasó a 67, y nosotros como creemos que este paciente está en volumen garantizado, y como medida para mejorar la ventilación, lo que se hizo fue disminuir la frecuencia respiratoria de 7 a 5. ¿Qué opinan de eso? Bueno, entendiendo con lo que ustedes me contaron de volumen garantizado, que es un montón de información, sí, es mucho.
Sí, Fue Paula en la el que caso de eligió el tema. aumentar. Si es que efectivamente el bajo estaba en volumen garantizado en ese momento, se hubiera beneficiado de aumentar la frecuencia. En caso y no Claro, disminuirla. Ani, ¿sabés por Y qué? aparte Nosotros ahí, nos pasó, Chicas, a nosotros igual, nos pasó ¿puedo lo decir una siguiente. cosa? Yo les voy a contar, si no es. No, lo que yo quería decir es totalmente, bueno, que no estaba aclarado quizás si estaba en volumen garantizado o no, pero lo que hubiese estado bueno era capaz registrar la DCO2 que tenía Bueno, está registrada, ¿eh? Por suerte el día Enfermería previo. sí lo registró y fíjense que la DSO2 con una frecuencia de 7 es de 860 y con una frecuencia de Bien. 5 es de 620. O sea que mi estrategia que fue para lavar más CO2 fue Sí. totalmente contraria. Tendría que haber sido al revés, claro. De haber Entonces, si yo aumentado. me baso en la DSO2, yo interpreto que este paciente está en volumen garantizado, ¿no? Pues yo bajé la frecuencia, bajé la CO2, ¿sí? Claro. Sí, se Y Entonces, también entiende. puede ser que vos modifiques la Esto es lo que estrategia. nosotros decimos de no entender, porque es parte de este aprendizaje y la idea de hacer esta charla, ¿no? De entender que es una modalidad completamente distinta y que poniendo solo volumen garantizado, todo lo que nosotros pensamos en BAFO es al contrario. Es al revés. Claro. No, y también puede ser que vos estés haciendo lo correcto, es decir, ponele, que subas la frecuencia respiratoria, como sería pensado en este volumen garantizado, y que la DCO2 se mantenga, digamos, o baja, que no suba, o sea, que no aumente el aclaramiento, y esto, por ejemplo, es porque tenés un tubo chico o un tubo tapado de secreciones, por eso también es como importante correlacionar con lo que haces, si lo que haces es lo correcto, digamos. Por supuesto. Igual también ahí vas a ver las vibraciones y demás. Claro. O sea, es como... Sí, tal cual. Bien. En realidad, nosotros nos ponemos a hacer, yo les voy a contar un poco por qué hicimos la clase y este tema. Porque Contanos, Pau, contanos. les voy a contar. Nosotros llegamos el miércoles, como todos los miércoles a la guardia. Los chicos del martes estuvieron muy, muy bien, porque ellos dijeron, mira, ¿sabes qué? A mí, BAFO, no sé, yo lo paso convencional, ellos lo mantuvieron con convencional y lo mantuvieron bien, porque la realidad es que el chico venía con una estabilidad que pasaba de 67 a 130, de 130 a 83 y así, y ellos con el convencional lo mantuvieron bien. Lo único que le pasó después, pobre, que empezó a hipotensarse, entonces empeoró la gasometría por el hemodinámico. Pero en realidad volvieron a lo que nosotros conocemos y a manejarnos con lo que conocíamos, que ahí no sé si querés aclarar algo. ¿De qué, perdón? Perdón, porque estaba pensando... No, porque pensé que tenías abierto el micrófono porque querías decir algo, porque justo fue un día que estuviste vos. Ah, no, En realidad, perdón. En realidad igual también se volvió convencional porque el chico persistía mal desde que vino, entonces si ya se seguían aumentando parámetros o modificaban Lo con que bajo, pasa, Lauri, que es tiene que seguía gravemente mal. si vos te pones a analizar, Lauri, lo que pasó los 2 días o 3 días previos a eso, pasó esto que estamos viendo ahora. Claro, O sea, claro. se manejó Se adecuadamente. manejó sin pensar que estaba con volumen garantizado. Claro, se manejó inadecuadamente una estrategia ventilatoria, creyendo que de una manera que estábamos mejorando su ventilación, en realidad no lo estábamos haciendo. ¿Y qué pasó y por qué nosotros decidimos hacer este tema y por qué abordamos a este paciente que es un bardo? Es porque nosotros cuando vinimos el miércoles y decidimos pasarlo a la mañana, como que dijimos, bueno, convencional se hipotensa, vamos a pasarlo de nuevo, que en realidad la hipotensión y el BAFO es muy controvertido, porque en realidad, si vos te pones a leer, una de las contraindicaciones que en algunos lugares te dice que es relativa, es la inestabilidad hemodinámica, o sea, la hipotensión. Por eso al mismo tiempo que lo volvimos a pasar a BAFO, le pusimos inotrópico, porque sabíamos que con esa media no se iba a bancar una ventilación de alta frecuencia. Pero más allá de eso, como estrategia, dijimos, bueno, volvamos al BAFO y vemos qué podemos hacer. Cuando nosotros cambiamos el respirador de modalidad convencional a alta frecuencia, estaba seteado con volumen garantizado. Claro. Y el respirador guarda la última configuración que tiene, como cualquier respirador. Sí. Entonces ahí, cuando empezamos a ir para atrás, dijimos, claro, el chico estaba seteado con volumen garantizado. Nosotros ese día, la verdad que para ventilarlo, en el estado en el que estaba el bebé, el volumen garantizado se lo sacamos, porque no es una modalidad que estemos acostumbrados a usar, y todo lo que uno no está acostumbrado a usar, obviamente, que tiende a tener más errores que lo que uno está acostumbrado a usar. Entonces, en ese momento se lo sacamos y nos quedamos con el BAFO sin volumen garantizado. No sé si estuvo mal, si estuvo bien, tal vez no fue lo más adecuado, pero en realidad, manejando los parámetros como debería ser sin tener el volumen garantizado, el chico igual mejoró. Entonces, en realidad, un poco fue a raíz de eso que nosotros planteamos esta clase para decir, bueno, repasamos bien los conceptos y estamos muy atentos a cuando usamos algo que no estamos acostumbrados o que es relativamente nuevo para nosotros,
ver qué parámetros utilizamos y cómo nos manejamos, ¿no? Prestando más atención. Después, por ejemplo, el 3 del 7 pasó algo que también es real que pasa, y acá es donde digo yo cuando empecé la clase que decía que todo se mezcla, con un gas con una hipercapnia y con una oxigenación casi que más alta de la que deberíamos, se interpreta con atrapamiento aéreo, ¿no es cierto? Entonces se desciende la MAP como estrategia para mejorar la ventilación, que no está mal si nos ponemos a pensar que ese atrapamiento aéreo nos modifica a nivel del alvéolo capilar el intercambio gaseoso también. Entonces, ojo cuando separamos tanto los conceptos, que sí es una estrategia para que nosotros académicamente podamos hablar de bafo y podamos decir, bueno, esto lo modifico con esto y esto lo modifico para armarnos mentalmente en lo que nos sirve, pero como en este caso la MAP le jugaba en contra, porque con el descenso de MAP el chico igual tuvo una mejoría parcial del gas, ¿sí? Después en el mantenimiento en el tiempo no le terminó resultando, pero porque sabemos que es un paciente que estuvo muy crítico y que tenía un pulmón que estaba muy dañado ya, entonces es muy difícil mantener una misma estrategia durante mucho tiempo en este bebé, porque fue muy variable toda su evolución, digamos, en los días, básicamente más que nada en estos días. ¿La otra que dice? Bueno, nada, después lo que nos pasó es que el 3 del 7 ya se empezó a poner Midafenta, Becu, que es lo que nombraba Pau como estrategia de sedación, que Pau es motivo para otra clase, lamento decirte. Pero sí es importante que nosotros sepamos que un paciente que tenemos, ahora voy al tubo de la fuga. Si nosotros tenemos un paciente que está súper dopado, obviamente que repercusión hemodinámica va a tener, porque obviamente que todas las medicaciones de sedación, no todas, algunas más que otras, por ejemplo, morfina, que se usó el 3 del 7, que dice que la usan y que se hipotensa y que le bajan el goteo, es más hipotensor que el fentanilo, por ejemplo, midazolam es más hipotensor, becuronio es un relajante muscular total, o sea que el chico, tenemos que tener muy en cuenta, y esto para todos, que si nosotros le pasamos becu a un paciente, el paciente queda paralizado, pero el paciente no deja de sentir. O sea, es como un veneno que te paraliza todo el cuerpo, pero vas sintiendo el dolor y sentís todo lo mismo. Así que el becuronio siempre tiene que ir asociado con una buena analgesia y una buena sedación. El becuronio es un paralizante que nos sirve en situaciones muy específicas, cuando no podemos, pese a todo lo que hemos utilizado para sedar y mantener al paciente con una buena analgesia, ventilar a un chico, ¿sí? Que en este caso, bueno, fue difícil. Otra estrategia, la dexmedetomidina, que también se usó en este bebé, que es un disociativo, o sea, es como si yo les dijera un alucinógeno, ¿no es cierto? Entonces, son diferentes estrategias de sedación que no son las más comunes, pero que ante un pibe como este, a veces hay que usar. Después acá, en este caso, en el del 4, por ejemplo, fíjense que con un gas, con una PC2 de 96, se subió la MAP, que no está mal, porque la oxigenación también era un horror, porque tenía 30 de oxígeno. Pero fíjense lo que pasó con la CO2 en el próximo gas. Obvio, se subió la MAP, pero no se modificó ningún parámetro para mejorar la ventilación. Entonces la CO2 de 96 pasó a 130. En el momento donde mejoraron un parámetro que tiene que ver con ventilación, el delta P, la CO2 otra vez baja y llega a 96, que es el parámetro de partida. Si se hubiese puesto desde un principio un delta P a 50, probablemente en este gas de control hubiesen tenido un 70 de CO2 y hubiese mejorado tanto oxigenación como ventilación en el mismo momento. Y después, no sé qué más decirles. O sea, nosotros nos pasó el miércoles que con un delta de CO2 de 1030 pudimos lograr bajar de 126 a 71 de CO2. Obviamente ayudándonos también de inotrópicos y demás, así y todo, no pudimos mejorar mucho la oxigenación. Y bueno, ya después fue como muy charlado el tema de hasta dónde seguir con Bautista, y a partir de ese momento se empezaron a descender parámetros y bueno, ya sabemos cómo concluyó la historia, pero bueno, creo que en realidad podemos tomar todo esto para mejorar para un próximo paciente. Obviamente que va a ser algo que tengamos que repasar. Que siempre lo volvemos a repasar, por más que creas que aprendiste. Sí. No, y después una cosa importante que por ahí entender que esto del volumen garantizado, en realidad es como mal llamado volumen garantizado, porque vos ponés un volumen tidal que oscila entre un valor, ¿no? Como ya dijimos, bueno, entre 2,3 o 1,3, depende de dónde lo leas, pero que es re importante el sensor de flujo proximal, porque precisamente
el respirador lo que lee o lo que entiende es el volumen tira al exhalado en la respiración anterior para ajustar la respiración próxima y ajustar la presión en la respiración próxima para darle entre ese rango que uno estableció. Entonces, es un volumen tidal que está entre un límite inferior y superior, pero que no es siempre el mismo. Pero sí le das garantía de no pasarte de esos extremos, digamos. Y ahí vamos a lo que preguntaba, creo que Paulina, si no recuerdo mal, sobre el porcentaje de fuga del tubo. Si nosotros tenemos un tubo que fuga, por supuesto que lo que sensa el respirador no va a ser lo que realmente está pasando en el pulmón de ese paciente, o sea, va a sensar de menos, o sea, va a sensar de más. La realidad es que si nosotros tenemos un tubo que fuga más del 30%, ya tendríamos que estar pensando en cambiar ese tubo por uno más grande, porque la realidad es que por un tubo, como hoy aclaraba Noé, que también puede llevar a que los parámetros que nosotros seteemos no tengan el efecto que nosotros deseamos, porque no le está llegando la suficiente cantidad de aire, ¿sí? O porque el tubo es muy chiquito o porque tiene demasiada fuga. Siempre que un tubo fuga hay que corroborar la posición del paciente, que el paciente no esté extubado, obviamente, y ver qué tamaño de tubo tenemos con respecto al paciente. Y como decía, más de un 30% de fuga no debería ser aceptado en ningún paciente, y menos en uno que está haciendo dificultoso la ventilación. A veces es cierto que es muy difícil por ahí y el paciente también, al cambiarle el tubo, a veces es difícil, no sé, se puede hacer un paro, entonces como que también somos precavidos, reconocemos, ¿no? Sí, obviamente. No debería, pero no cuando todo lo llevamos a la práctica, no todo es tan... No todo es 2 más 2 ni es tan fácil. Definir No, y otra cosa, chicas, que, o sea, estos son, digamos, modos ventilatorios que complejizan claramente al paciente y que también nosotros, es re importante, antes de, o sea, la TA tomada de manera no invasiva, sabemos que es errática. Entonces, es re importante en estos pacientes mantener una precarga y la mejor manera de medirlo, todos sabemos que es la PVC, que por supuesto nosotros no la tenemos. Entonces nos guiamos mucho de una manera no cruenta, como es la medición de la TA, de la forma en que nosotros lo hacemos, que es súper variable y errática, porque también hasta incluso depende de la perfusión. Entonces lo ideal, por ejemplo, sería tener un catéter de presión venosa central y con eso asegurarnos de mantener una PVC acorde y siempre constante, y eso es mucho más fácil también para entender qué le está pasando al paciente, además del ritmo diurético, ¿no? Eso en un momento se planteó, pero ya no había acceso, o sea, estaba tan grave que no, obvio, en un momento se planteó. Sí, lo mismo que poner una vía arterial heparinizada y que los gases sean arteriales para evitar dolor y que sea más fidedigno la muestra, ¿no? Sí. Sí, eso en realidad la invasividad que nosotros tenemos para medir TA es poca para este tipo de pacientes. Es la que en las neos muchas veces no se usan TA invasiva y en realidad en estos chicos sería necesario hacerlo. Y otra cosa que quería aclarar, que se me ocurrió ahora, sobre lo que decía Noé del volumen que nosotros fijamos en volumen garantizado. Ojo cuando nosotros vemos, por ejemplo, o sea, nosotros sabemos que es un rango de volumen que va a manejar el paciente, como decía Noé, y que eso se va a modificar según la cantidad de secreciones que tenga un tubo, o lo que fugue el tubo, o lo que sea. El delta P es un parámetro que nosotros dijimos que se va a modificar automáticamente en el respirador para garantizar el volumen que nosotros queremos darle al paciente. Por lo tanto, ojo, que eso se convierte también en un parámetro de monitorización. Porque si nosotros tenemos de repente, de la nada, un delta P que pasó de 40 a 60 para garantizar un mismo volumen, pensemos que ese chico tal vez o tenga el tubo tapado, o se haya movido algo que nosotros no estamos conscientes de que se haya movido, o hay alguna fuga por algún lado que no estamos descubriendo. Obviamente que eso va a ir asociado a otras cosas, como por ejemplo que el delta de CO2 va a caer, que tal vez la saturometría también se afecte, pero bueno, tengamos en cuenta que todos los parámetros, una vez que uno empieza a manejar esta forma ventilatoria, terminan siendo no solamente parámetros que nosotros podemos modificar ante la necesidad de mejorar oxigenación o ventilación, sino que también son parámetros que nos sirven a nosotros para monitorizar cómo está ese paciente. Es decir, que dependemos también mucho de enfermería y por ahí ahora escuchando la clase, está bueno que todos estos parámetros que fuimos nombrando estén en el chasis de enfermería. Primero, si está en bafo, que es la modalidad, y si está en bafo, si es convencional o volumen garantizado, ¿no? Después siempre anotar MAP, frecuencia, FIO, delta P. Y DCO2. ¿Qué más nos falta? DCO2.
¿Y algo más? Y saturación, ¿no? Sí, control estricto de la TA, estricto tanto como que debería ser casi que cada 20 minutos. En realidad lo que se debería hacer es un control invasivo de la TA, que es lo que plantea Noé, o de la presión venosa central, que no lo manejamos. Y bueno, y todas estas variaciones que es como digo, ¿no? Cuando uno se habitúa a manejar a estos pacientes, todo termina siendo más sencillo y uno detecta las cosas mucho más fácil, ¿no? Pasa que, bueno, a nosotros por ahí nos pasa que ahora, de acá hasta que volvamos a tener uno así, espero que pase bastante tiempo. Entonces, bueno, cada vez que tengamos un paciente de estas características, tendremos que volver a repasar, en todo caso, estos conceptos y nada, estar más atentos que lo habitual, ¿no es cierto? Y tener mayor comunicación aún que la que solemos tener, para poder atender entre lo que es enfermería y lo que es los médicos de la mejor manera al chico, ¿no? Bueno, basta. Sí, Ya está, ¿no? Es muchísimo. Yo no sé, entre toda la información y... No sé si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario más allá de lo que ya se habló. No, que las queremos. Tierna. Te vamos a extrañar, Chichi. Michu. Vos tirando después la data de España. Claro. Nada, Voy a bueno. traer la clase un montón de veces. Creo que algo se pudo aclarar, no sé si del todo Por lo menos o no. saber que hay una gran diferencia entre setear convencional y setear con volumen garantizado. Así que bueno. Bueno. Gracias, Nico. Podés activar el micrófono. Chao, chicas. No puede, está censurado. Chau, nos vemos. Adiós. Después Seba la subirá, asumo. Adiós. Chau, chau. Chao. Cierro.